Hola, yo soy la estudiante de UNIPAC, Telma Araceli Francisca de la Providencia Díaz Corro. Soy psicóloga hace 20 años y actualmente estoy realizando mi segunda maestría en psicoterapia y estamos finalizando nuestra segunda especialidad con el módulo Derecho Familiar. En esta oportunidad, nuestra maestra Almadelia Colorado Hernández nos ha instruido sobre los diversos delitos y la forma en que la ley protege y ampara a las poblaciones vulnerables. En esta oportunidad, yo escogí el tema omisión de cuidados, porque en mi práctica profesional lamentablemente he visualizado la vulnerabilidad sobre todo en los niños. En el Código Penal no existe la omisión de cuidados tipificada, sin embargo está el análogo que es abandono de persona. Vamos a informarles aquí lo que es esta analogía. En la cuestión de nivel federal, en el Código Federal existe un delito tipificado como abandono de personas en lugar de omisión de cuidados. La conducta se sanciona bajo el delito como tal, abandono de persona, y se encuentra en el título 19, capítulo 7, artículo 335. Esto aplica para todos los estados de la República en caso de jurisdicción federal. En la jurisdicción federal se refiere a cuando resulta que es un servidor público en sus funciones realizadas y que haya un nexo con la víctima cuando él está en funciones. Por eso es que ahí está tipificado para todos los estados. En la cuestión del fuero común, en esto está a nivel del Código Penal de Veracruz. Ahí sí está el delito tipificado explícitamente como omisión de cuidados. Se encuentra en el título segundo, capítulo 2, artículo 156. Y en ambos coinciden, incluso su servidora que vive en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, está el artículo tipificado como abandono de personas y es en el título sexto, en capítulo tercero, en el artículo 162, y en los tres coincide en que se especifica que se sancionará a quien, teniendo la obligación de cuidar a un menor, a una persona incapaz de valerse por sí misma, por ejemplo, una persona enferma, un adulto mayor, una persona con discapacidad, omita proporcionar los cuidados necesarios para su subsistencia. Entonces, es así como coinciden las cuestiones del código en cuestión estatal y también del Código Penal en cuestión federal. Y aún en las diferentes en títulos, capítulos y artículos coincide en que se debe proteger a estas personas que requieren de un cuidador. En el aspecto legal y en la cuestión de los sujetos, se identifica como víctima a un menor de edad, un adulto mayor o una persona con discapacidad que debido a su condición no tiene la capacidad de valerse por sí misma. Por ejemplo, una persona que esté bajo el cuidado de un enfermero o de un familiar y que omitan, por ejemplo, sus alimentos, su derecho a la higiene, sus medicamentos o que se omita en algún momento atender a un menor de edad o que sea en algún lugar abandonado, que no se asista a esa persona, eso ya lo coloca en la situación de víctima. En la mayoría de los casos, lamentablemente, la víctima es casi siempre en blanco de alguien que legalmente es familiar o que ellos como víctimas están dependiendo del cuidado de esa persona. Entonces, desafortunadamente coincide mucho y en terapia lo vemos en que puede ser por parte del Estado omisión de cuidados los mismos padres de un niño o la persona tutor, que puede ser el abuelo de un niño quien pueda hacer la omisión de cuidados. O en el abandono de personas, lamentablemente en el adulto mayor, se ve mucho que los hijos
llegan a una situación en que no se hacen responsables de lo que es la salud de sus papás o los cuidados básicos. El agresor se identifica como un sujeto activo en el cual él tiene el deber legal de cuidar a esta persona que depende de él y surge de una relación entre parentescos como padres o abuelos, que ya lo he comentado, de una relación también puede ser laboral, como el que había mencionado, un cuidador, un enfermero, o una custodia legal, como en este momento les había mencionado, un tutor o un adoptante. El agresor está consciente que su responsabilidad es cuidar a esa persona, sin embargo, actúa por no cumplirla. En estas características del delito se ve castigado cuando hay una omisión y se consuma por la inactividad, que es no realizar esto que corresponde, y de lo que está obligado a proteger a la víctima y lo evita. Tiene que llevar un cuidado y él, en cuestión de quererlo evitar, se sabe en esta característica del delito que su deber legal es que se vincule el agresor con la víctima en la cuestión de cuidado. Por ejemplo, como lo hemos comentado, un familiar, un enfermero, alguien que está vinculado con esta persona vulnerable y que omite esa situación de deber. Es puesto en peligro, como es un riesgo real cuando se dejan a los niños solos, que porque mencionan los padres de familia que se va a trabajar, o cuando dejan al adulto mayor abandonado porque dice que no se tiene tiempo, y entonces es inminente para la vida de la salud o de la víctima, y que no se requiere un daño concreto, pero es un peligro palpable, como muchos padres de familia que dicen, bueno, dejé al niño de 3 años al cuidado de su hermano mayor que tiene 9 años, y uno dice, bueno, es un niño cuidando a otro niño. Entonces aquí está una situación que se pone en peligro. O a veces, que yo creo que es uno de los más agravantes, que es el dolo, que es donde hay una omisión con deber intencional. El agresor sabe que tiene un deber de cuidado y a pesar de ello decide no actuar, sabiendo que su inacción puede poner en peligro a la víctima. Por ejemplo, cuando a los niños les dicen, no, pues tú guisa, o voy a la tienda, o regrésate solo de la escuela. Entonces todo eso hace que haya un dolo porque están conscientes los padres de todo lo que existe en cuestión de riesgos y aún así los colocan en esta situación. O a los niños que se les manda a las calles a trabajar, también saben que hay un riesgo y de todas formas ya hay una omisión intencional. Refiriéndome específicamente al área infantil en la cuestión de omisión de cuidados, me enfoqué en saber cuáles eran las sanciones, y la sanción legal y protección del menor es establecido, ya lo mencionamos, en la cuestión del Código Penal Federal, artículo 335, y ahí habla que hay una pérdida de la patria potestad si el agresor es el ascendiente o tutor del menor. La ley contempla la privación de la patria potestad o de la tutela, es decir, se resguarda al niño, casi siempre lo hace el DIF, y entonces ya esa persona no tiene derecho a esta situación de cuidar a los niños vulnerables. El marco de protección de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el principal instrumento legal que garantiza los derechos de la infancia en México, estableciendo el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a una vida libre de violencia. Su objetivo es la protección integral de estos grupos vulnerables, obligando al Estado y a la familia a su cuidado de bienestar. Entonces, con toda esta situación de protección al menor, está muy establecido que hay sanciones en donde la persona queda privado de este derecho de cuidar a sus hijos por omisión o por una situación de dolo. Entonces, sí hay que estar muy atentos porque últimamente se ha estado visualizando
que se ha normalizado que un niño cuide a otro niño, que se regresen solos, que los pongan a trabajar siendo menores de edad. Aquí está la bibliografía en la cual fundamenté toda mi investigación. Aquí es donde me enteré que había en códigos estatales penales diferentes artículos. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua era el capítulo 2, el título, si mal no recuerdo, era el sexto, y el artículo era el 162. En la cuestión del estado de Veracruz era título segundo, capítulo segundo, artículo 156. Y en la situación generalizada para todos los estados dentro del Código Penal era el artículo 19, capítulo 7, artículo 335. Espero que haya sido el extracto muy interesante para que sigamos nosotros aprendiendo, investigando y sobre todo sabiendo cuáles son los derechos de las personas. Gracias.